Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N con los temas de la realidad, con lo que otros te ocultan, con lo que otros no te muestran. Aquí todas las noches te lo comentamos. Y les parecerá Iron Mountain, otra vez, es un tema que no nos hemos olvidado en este programa. No solamente porque fue un incendio intencional para tapar alguna de las cosas que vamos a revelar esta noche, que se quiso tapar con ese incendio intencional que costó la vida de 10 personas, que, atención, estaba en ese momento en la oficina de Contralor Municipal una persona que hoy está en la mira, como es Gómez Centurión, y que en ese momento estaba también en una oficina que tendría que haber controlado Iron Mountain. Pero además, el viernes pasado en este programa, el doctor Alejandro Olmos Gaona denunció justamente que allí se escondían, que habían guardado papeles el grupo Macri relacionados a esta nueva empresa que podría estar relacionado a los Macri Oximil y que allí había guardado. Pero además el doctor Arce Ageo, que nos acompaña esta noche, que viene haciendo una tarea muy importante para encontrar justicia para las víctimas, para que los familiares tengan tranquilidad, y ahora se destapa una nueva olla de los documentos que allí estaba guardado. El doctor Arce Ageo tiene una novedad de algo que demuestra que es intencional. En un ratito lo vamos a estar contando. Ya está llegando Héctor Daer, figura central por estas horas, porque, como usted sabe, bueno, la CGT ha acordado con el gobierno, hay muchas críticas, hay muchas quejas, otra parte del sindicalismo que critica a la CGT por lo que ha acordado. Bueno, Héctor Daer, como siempre, es un invitado permanente a Minuto 1, y como siempre le vamos a preguntar todo y nos va a responder, porque justamente, reitero, hoy por hoy la CGT está en el foco de atención, no solamente periodística, sino también de lo que están acordando con el gobierno nacional. Así que Héctor Daer, esta noche una nota que a fondo le vamos a preguntar todo. Él dice que tiene respuesta para todo, ¿eh? Así que muy interesante lo que vamos a tener esta noche. Bien, quiero empezar por algo que... A ver, siempre digo yo acá que ha sido el propio gobierno de Macri el que ha puesto la vara alta en todos los temas. Porque ellos durante la campaña, y también el propio presidente cuando asumió el 10 de diciembre en el discurso inaugural, dijo: somos los nuevos en la política. No nos pueden comparar con nada de lo que se ha vivido en estos últimos años. No somos iguales, somos diferentes, venimos a transformar, somos el cambio. Y resulta que en el día a día, en estos 10 meses, mucho de lo que el macrismo le criticó al kirchnerismo, lo está haciendo, o lo termina haciendo. Y han marcado que la transparencia y que la lucha contra la corrupción iba a ser un elemento central. En las últimas horas, esta señora que vemos atrás, la jefa de la Oficina Anticorrupción, que ya empezó mal, porque recordemos que el presidente por decreto tuvo que cambiar la norma que habilitaba que una abogado, tenía que ser titular de la Oficina Anticorrupción. Ella no lo es, y el presidente cambió para ponerla a Laura Alonso. Esta señora, que demoró muchísimo, por ejemplo, para demostrar o para analizar si había incompatibilidades entre lo que Aranguren representó para Shell y como ministro de Energía, o esta señora que sobre el tema Panama Papers, lo que el presidente tiene relación a los Panama Papers y a las sociedades offshore, nada ha dicho, pero que sí se ha encargado de denunciar permanentemente mucho hacia exfuncionarios o a funcionarios del gobierno anterior. Y hay un tema que incluso la propia Oficina Anticorrupción se ha presentado como querellante en la causa de Lázaro Báez, o en la nueva causa en la que la expresidenta está citada por la obra pública en Santa Cruz, donde únicamente siempre se lo relaciona a Lázaro Báez.
pero que como en este programa ha demostrado Alejandro Berkovich, los contratistas del Estado eran, no hablemos del primo Calcaterra, no hablemos de... Espera un minuto, después no nos adelantemos a lo que estamos hablando. Sigan por favor, lo que estoy diciendo. Calcaterra, no nos olvidemos de Caputo. Bueno, sobre esos que están relacionados incluso con Báez, no se habla hoy. Y los contratistas del Estado, como ha demostrado Alejandro aquí en muchas oportunidades, han sido muchos. Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción ha estado relacionado. Bueno, ayer, algo comentó aquí, el presidente estuvo en un almuerzo con empresarios. Y hoy nuestra colega en Clarín, Silvia Neistat, realmente muestra algo. Pedido del presidente, Laura, por Laura Alonso, a estos no les deje pasar ninguna. Y cuenta nuestra colega Silvia Neistat, muy respetada por todos nosotros, que cuando se retiraba el presidente del almuerzo en el CIEI, se detuvo unos segundos en la mesa en la que Laura Alonso estaba rodeada por José Chediak y Gustavo Weiss, empresarios de la construcción. Laura, a estos no les dejes pasar ninguna, disparó a la jefa de la Oficina Anticorrupción. Ella le correspondió con una amplia sonrisa. Ahora, uno se pregunta, ahí está lo que veíamos antes, ¿no? Laura Alonso, ¿quiénes son? Gustavo Weiss y José Chediak. Y el presidente que le hace, ¿no? El guiño, Laura, cuidados con esto, a esto no le deje pasar ninguna. Ahora, lo que nos preguntamos, primero, ¿qué hace la jefa de la Oficina Anticorrupción compartiendo un almuerzo con empresarios que son contratistas del Estado? Por eso también la advertencia del presidente, que yo creo que el presidente le hace la advertencia como diciendo... ¿Qué hace sentada en esa mesa? Con contratistas del Estado que seguramente en algún momento la Oficina Anticorrupción tendrá que observar o podría observarlos. Y además, Berco, porque no son cualquiera, ¿no? No, claro. Empresario. ¿Qué tal? Buenas noches, Buenas noches, Gato. Eso que hace el presidente ahí, así, no es que lo inventamos nosotros o lo compusimos para que sea más gracioso. Pasó el presidente retirándose del Salón Versalles, del Hotel Alvear, donde estaba reunido el CICIP, el Consejo Interamericano del Comercio y de la Producción. Ocurrió todo lo que nosotros relatamos ayer, de que el empresario Adrián Wertheim desgranó un discurso, bueno, yo diría, más que elogioso, fue un discurso de loas al presidente. Y cuando el presidente se estaba yendo, luego de compartir la mesa con ellos, con el presidente de la Unión Industrial, de la Cámara de Comercio, de la Bolsa de Comercio, con el propio Wertheim que preside el CICIP, pasó por el lado de la mesa donde estaba Laura Alonso, no solamente con esos dos señores, sino con el resto de la cúpula de la Cámara de la Construcción, que es el cenáculo de la patria contratista, el lugar donde se reparten los contratos del Estado, y le hizo así. Le hizo, Laura, a estos no me dejen pasar ninguna. Lo de el presidente fue una chance. A mí, francamente, no me parece mal que el presidente dé lugar al humor. Yo creo que, fíjate vos, yo creo que hasta Macri le debe haber dado un poquito de vergüenza ajena. Bueno, suponemos. Es una forma de interpretarlo, claro. Lo concreto es que hizo mucho ruido que estuviera en la misma mesa la jefa de la Oficina Anticorrupción. No tenía nada que hacer en ese almuerzo siquiera. Con empresarios. Con algunos de los empresarios más poderosos del país y muchos de los que contrata el Estado. Pero además estaba en la mesa de los contratistas específicamente. Los que ella tiene que controlar. Pero no solo eso, los que ella tiene que controlar y a los que de alguna forma el gobierno sistemáticamente acusa de haber sido los corruptores del kirchnerismo. Claro. Pero porque esta gente es la que tuvo los contratos de la obra pública que ahora el gobierno cuestiona y dice que fueron todos truchos. Por ejemplo, Vialidad Nacional. Claro, Vialidad Nacional. Pero fíjate vos que sobre esos nombres, por ejemplo, el gobierno no dice nada. Ahí se ha centrado solamente en la figura que tendrá la justicia que analizar. No es que estamos ni hablando bien ni mal. No nos corresponde a nosotros hacer. Pero el gobierno centra en la figura de Lázaro Báez. Pero los ha
despejado a los Calcaterra, a los Caputo y a muchos de estos empresarios que eran la lista que vos en su momento diste, que eran como 40. Sí, y que han facturado en muchos casos mucho más que las Arobares. Claro, mucho más. Y además teniendo en cuenta que creo que la Oficina Anticorrupción se ha presentado como querellante en las causas de las Arobares también, o en estas causas. Bueno, Gustavo Weiss es el antecesor de José Chediak, que es el actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gustavo Weiss fue el anterior presidente de la Cámara de la Construcción y tuvo muchos contratos con su empresa. También Carlos Wagner, que era otro de los que estaba allí, tuvo grandes contratos y además es un hombre que es muy conocido en el sur y viene del sur. Con lo cual los contratistas, ese lugar al cual pertenece el clan Macri, porque no olvidemos Macri, Manliva, Macri... contratista. Claro, es el que mejor conoce el presidente. Y a veces no hay peor artilla que la del propio palo, ¿no? En esto se notó. Ahora, ¿a alguien le sorprende que Laura Alonso haya estado sentada a esa mesa? Y a mí me sorprende. A mí no. ¿Por qué? ¿Por desparpajo? Porque me parece que ya está, digo, las cartas más o menos están jugadas y echadas, digo, ya sabemos para qué lado juega el gobierno y de qué lado en qué lugar pone el acento y en qué lugar no. Claro, a mí no me sorprende lo más mínimo. A ella no le suma estar ahí. No le importa nada. Bueno, cuando hablan de transparencia, estas cosas ocurren en el gobierno de Mauricio Macri. La jefa de la Oficina Anticorrupción, sentada almorzando de jarana, capaz, con los empresarios contratistas del Estado, que ellos se presentan en algún momento con querellantes contra alguno, pero que deberían investigar o a observar a todos. Pero, Gato, la promiscuidad que hay entre negocios y función pública hoy se nota en muchos otros aspectos, y uno de ellos es muy concreto además y que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es Iron Mountain, lavado de dinero, sospechas de evasión. Es el caso de un funcionario que se llama Juan Félix Martó, que lamentablemente no tenemos la hora para mostrar el sitio, pero en el sitio se ve, pero pueden ir ustedes en su casa al sitio de este señor, que es coordinador de la lucha contra el lavado de activos del Ministerio de Justicia, o sea, tiene un cargo político en el cual asumió el 23 de marzo, y en el sitio del estudio Martó, que es uno de los estudios de la City que más contratan las multinacionales y los bancos justamente para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, en el estudio de él ofrece los servicios para participar del blanqueo de capitales y ponen la foto de él como fundador. Dentro del staff, la foto de Juan Félix Martó, que es actual funcionario del Ministerio de Justicia para combatir el lavado de dinero, está en el staff del estudio de abogados. Repito, está en el staff del estudio de abogados. Eso es desparpajo. Por eso digo, lo de Laura Alonso es una anécdota. No, Laura Alonso tendría que controlar eso. Laura Alonso ya tendría que llamarle la atención a ese funcionario que está ofreciendo servicios desde su estudio para que blanqueen. Ya, en lugar de estar con los empresarios almorzando, tendría que estar observando eso. Es muy gracioso porque se abre un pop-up. Cuando vos entras a la página, al sitio, se abre un aviso, como una publicidad, en la cual dice: contrate los servicios de este estudio para participar del blanqueo. Súmese, aproveche. Es una vergüenza. Es un genio. Es una vergüenza. Y de ese estudio de abogados, de ese bufete de abogados, salieron además varios que son actuales funcionarios de la Unidad de Información Financiera. O sea, está todo el paquete hecho. La Unidad de Información Financiera es, para el que no sabe, el organismo que tiene que controlar, la UIF, que tiene que controlar los posibles lavados. Es una vieja deuda que la Oficina Anticorrupción no tenga manejada por el Poder Ejecutivo, digamos, que tenga que tener alguien de la oposición. Bueno, y la puerta giratoria entre el sector privado y el público. El aprovechar los contactos y la influencia que uno teje en el Estado para luego hacer. Pero en general lo hacen como puerta giratoria. Primero una cosa, después la otra. Ahora es en todo al mismo tiempo. Bueno, vamos a seguir el tema que contás, Berco, porque realmente es escandaloso. Es escandaloso, lo vamos a seguir y lo vamos a profundizar, porque aquí está. ¿Qué transparencia se habla después cuando no la tienen ellos mismos? Bueno, esta semana ha sido una semana realmente, desde el lunes a hoy, nos hemos estado ocupando de la tremenda presión política sobre la justicia. Desde los sectores mediáticos, desde los sectores políticos como Margarita Stolbizer, sindicales como Luis Barrio Nuevo, que han estado clamando al gobierno, apretando al gobierno, para que meta presa sí o sí como fuera a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en un momento... Claro, porque Stolbizer desnudó la estrategia, porque dijo, bueno, el gobierno, más o menos dijo, impulsó las causas contra la expresidenta, y ahora, ¿qué pasa? ¿Las ha dormido, no las impulsa? Claro,
salieron a responderles desde el propio presidente Marcos Peña, y hoy tuvo una interpretación realmente llamativa el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que no quiere presionar a la justicia, pero que presiona a la justicia. Nosotros planteamos es que después de un arranque de unos primeros meses en donde la justicia parecía que se había puesto las pilas y que había retomado casos de corrupción del kirchnerismo que estaban dormidos desde hacía muchos años, hoy en día vemos con preocupación que ese proceso se hace cada vez más lento y en algunos casos está paralizado. La justicia es un poder libre, autónomo de las decisiones del Poder Ejecutivo, y eso es lo que corresponde a una verdadera república. Así como nos entusiasmamos, como toda la sociedad, en un primer momento, con la velocidad con la que habían sido retomadas las causas, hoy también decimos con preocupación que vemos que ese ímpetu inicial parece que está desapareciendo. Bueno, obvio, si esto no es presión, la presión suave, ¿no?, al estilo Frigerio, pero si esta es la presión sobre la política, en la semana donde el gobierno ha logrado la renuncia de uno de los jueces a los que tenía apuntalado de que no los quería, ¿no?, Carlos Rosán, que ayer renunció, así que las presiones políticas desde el gobierno sobre la justicia continúan, ¿no? Bueno, novedades no gratas que seguramente van a repercutir, pero a partir en la inflación del próximo mes, pero a partir del 1 de noviembre, pese a las promesas oficiales de que no iba a haber más aumento, hay aumento, Berco, de la nafta, ¿no? Sí, están negociando de cuánto va a ser, en realidad. Ojo, están negociando de cuánto va a ser. Esto no es todavía como base confirmado. 7%. No lo sé todavía, es alrededor de esto. Yo no afirmo que vaya a aumentar 7% porque es materia de negociación todavía a esta hora. Lo que proponen la industria, lo que proponen las empresas, las petroleras, es que aumente este 7%, pero el gobierno está tratando de morigerarlo porque sabe que es un golpe inflacionario muy fuerte. Hasta ahora acumulan un aumento del 31% las petroleras, los combustibles en promedio, digamos, nafta y gasoil, pero todavía no es un anuncio oficial que aumente. Pero está el run y va a haber aumento, eso ya lo están diciendo hoy desde la propia parte privada. A ver qué decía Macri cuando se produjo el último aumento de nafta. Empecemos al revés. La nafta hace muchos años se liga al precio del dólar. Y lo que hizo el gobierno es pedirle un esfuerzo compartido a los empresarios de postergar los aumentos, sino hacerlos todos juntos en enero, cuando se sinceró el valor del dólar. Y esto es lo que venimos recorriendo, el escalón de los aumentos, con los cuales con este ha terminado, y insisto, estas son explicaciones. El escalón de los aumentos, con los cuales con este ha terminado. Bueno, pese a lo que decía Macri, va a haber un nuevo aumento a partir del 1 de noviembre. Enseguida estamos ya hasta aquí con Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Tenemos mucho para hablar de él, no solamente del tema de la CGT, también vamos a hablar del peronismo, porque el sábado pasado produjo un acto casi peronista, el 17 de octubre, acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar hablando largo y tendido sobre toda la crítica y la polémica que se ha dado por el tema del bono. En el centro de todas las polémicas. Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir. No, buenas noches. Va a haber... ¿cómo están en este momento con el gobierno? ¿Ya está descartado totalmente un paro? El paro tiene una explicación, es un instrumento para lograr objetivos. Nosotros nos propusimos objetivos de mediano plazo y nos pusimos objetivos de emergencia, que son los que estamos transitando, que tenían que ver con morigerar la pérdida del poder de compra del salario y de los ingresos de los sectores más vulnerables. Así que eso estamos transitándolo. Por supuesto queda la etapa quizás de mayor debate, que va a ser el debate de qué hacemos con el país, hacia dónde vamos y cómo reconstruimos la posibilidad de trabajo. Ahora, Héctor, enseguida vamos a profundizar, tenemos tiempo para hablar, voy a hablar con el doctor aquí, Arce Gio. Pero le digo, ayer, antes de ayer, cuando ustedes firmaron este acuerdo con el gobierno por el bono, muchos empresarios empezaron a decir, bueno, vamos a ver, empezaron a sacarse el lazo, como diciendo, y no sé si lo vamos a pagar, no tenemos, digo...
¿No quedan un poco descolocados ustedes? No, porque los trabajadores van a cobrar el bono, no tengan dudas. ¿Los privados también? Los privados van a cobrar el bono, no tengan dudas. Bueno, después me dice por qué está tan seguro. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien. Vamos a recordar lo que nos decía el miércoles pasado el doctor Alejandro Olmos, que realmente tiró una noticia frente a la justicia, porque llevó todos los papeles, lo que dijo acá, frente al fiscal Delgado, que está investigando los Panama Papers en la relación con el gobierno y con Mauricio Macri. Vamos a ver qué decía sobre el tema de Iron Mountain. Investigaciones se encontró una serie de operaciones hechas por SOCMA y Sideco Americana, SOCMA, que era la empresa del grupo Macri, y Sideco, que Y también es Sideco una empresa del grupo también, Macri. obvio. Los investigadores empiezan a detectar operaciones irregulares de Fiat Concord, de Fiat Diesel, de una offshore constituida en Panamá, Cadoxa, Sociedad Anónima. Y claro, en ese conjunto empresario se habían constituido otras empresas en la Argentina, una de ellas Grumafra, que terminó asociándose con otra SOCMA en Brasil y constituyeron otra llamada Owners Participations, que empezó a negociar con Flex Trading, la offshore conocida a través de los Panama Papers. La Procelac emitió un informe a través de una denuncia efectuada por la Comisión Nacional de Valores sobre la documentación quemada en Iron Mountain, Claro. donde se quemaron cajas y cajas de ACBC. Sideco Americana informó que habían entregado unas cajas codificadas con documentación de Omexil Sociedad Anónima. Yo supongo que esta sociedad, que está registrada en Panamá en 1981 a perpetuidad, que está vinculada a la familia Macri a través de operaciones realizadas fraudulentas de la deuda privada en 1982, 83 y 84, ha seguido teniendo actividad. Pero además hemos detectado otras que van a ser puestas en conocimiento de la justicia para que investigue cuál es la relación societaria. Y denunciaba el doctor Alejandro Olmos Gaona lo que se quemó. Y entre lo que se quemó había, dijo, documentación de SOCMA y de Sideco Americano del grupo Macri. Pero ayer el diputado Darío Martínez, que viene siguiendo toda la investigación por el tema de los Panama Papers, presentó este documento, fíjese, ante la justicia, importantísimo, del Registro Público de Panamá, fecha 31 de agosto del 2016. Ojo, 31 de agosto del 2016, de este año, donde lo muestran, con vista a la solicitud de fecha que la sociedad Cajemuya, que era una de las sociedades que Macri en su momento dijo, no, yo no tengo nada que ver, está activo, y ahí está, director Mauricio Macri. Sigue activa, sigue apareciendo en los registros públicos de Panamá el nombre de Mauricio Macri como director. ¿La fecha la vio? Vamos a mostrarla de nuevo, Nico, por favor, si podemos. Ahí está, Registro Público de Panamá, Yadinel Ortega lo firma, González, fecha 31 de agosto del 2016. Con vista a la solicitud, de fecha que la sociedad Cajemuya permanece activa y que tiene como director a Mauricio Macri. Es decir, que cuando el presidente en su primer momento dijo, no, yo no sabía, fue mi papá, yo no tengo nada, las siguen, aparecen ahora el registro con el nombre y nueva documentación que ha presentado el diputado Darío Martínez. Pero doctor, a ver, Iron Mountain, con todo esto, ¿cómo lo relacionamos? La frase para mí es muy sencilla a esta altura del partido. Por esto murieron 10 personas. Por esto murieron 10 Por esto personas. murieron 10 servidores públicos, 8 policías bomberos, que son servidores públicos, y 2 integrantes de defensa civil que representamos nosotros. No Para tenemos la menor tapar, duda. por ejemplo, Nosotros dijimos cuando empezamos esta investigación que el incendio había sido provocado y que el fin era cubrir o destruir documental altamente sensible. Lo que nos trae el informe de Gaona hoy es algo muy importante, que tiene que ver con lo siguiente. Parte de esa documental sensible que se destruyó está relacionada con quien jerárquicamente tenía a cargo nada más ni nada menos que la Agencia Gubernamental de Control, la que desde el 2008 hasta el día del incendio no controló cómo estaba el galpón. es decir, Gómez Centurión. Exactamente, que está imputado, nosotros lo tenemos imputado en la causa. Como bien dice Gaona, hay muchas sociedades más. Hay colegas de ustedes
que nos están llamando desde Perú acerca de la privatización de una empresa de energía eléctrica, Egesur. En esta empresa había participado empresas emparentadas con las que nombraba Gaona, específicamente la empresa Sideco. Se está llevando adelante una investigación muy grande por la privatización de Egesur. ¿En Perú? Egesur, exactamente. La investigación es porque... Y ahí puede ser que lo que contaba el doctor Gaona, de que había unas cajas que decían Coima Perú. Exactamente. Las cajas que dicen Coima Perú se relacionan con pagos aparentemente de dádivas y coimas que se hicieron en la negociación de la privatización de Egesur en Lima. Y esto es lo que se va a empezar a investigar allá. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Que lleva al actual integrante de la Procelac Gonela a presentar el informe en donde habla de esa caja. Un dato muy interesante es que existe una participación de una sociedad argentina en esa privatización. Y que seguramente la justicia peruana y el periodismo peruano están investigando. ¿Cuál es la sociedad argentina? Galileo. Galileo... De GNC, la empresa de tubos de GNC. Digamos, de equipos de GNC para autos. Yo tengo el nombre de la empresa que nos aporta gentilmente la gente y algunos colegas míos de Perú. Esta empresa está asociada a Sideco en el momento en que se hace la cuestionada privatización. Y es nada más que nada menos quien deposita los papeles de Perú Coima en Iron Mountain. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este panorama, esto es nuevo, sí. Esto es de ahora. Sí, sí, sí. Como nosotros nos encontramos con este panorama, nos damos cuenta que un simple inicio, como nos decían, de un incendio por alguna deficiencia de control, se nos suma el encubrimiento de una documental, vuelvo a repetir, que está relacionada con quienes en el estamento funcional debían controlar la Agencia Gubernamental de Control. Por eso yo digo, y repito como lo dije el primer día que vine acá, ya sabemos hoy por qué murieron los 10 servidores públicos. Lo que queda desentrañar, y creo que lo tendría que interesarse en esto la Procelac, la UIF, todos los organismos que no sé por qué no se constituyen en querellantes con nosotros, es determinar qué hacía esta documental acá. Claro. Claro. ¿Por qué murieron? Para tapar. Murieron para encubrir documental altamente sensible, no solamente esta que está apareciendo ahora, sino de otras empresas. Bueno, lo que también decía Gaona, ¿no? Esta Oximil, ¿no? Relacionada a Sogma Sideco, que también tenía ahí en Iron Mountain cajas con Oximil guardado sí. papel. ¿Saben ¿no? quién llamó a los bomberos esa mañana? ¿Quién? Los vecinos. Claro. ¿Saben cuántas veces sonó la alarma antes que los vecinos llamen porque había un incendio que se estaba expandiendo? 3 veces. Ahora hay un dato importante que usted me lo contó en la semana cuando yo lo llamé de la radio, que es nuevo sí. y que está comprobando de alguna forma lo intencional que fue este incendio para tapar todos estos chanchullos seguramente. Un video registrado por una cámara, Domo, cercana de un taxi que se detiene y una persona entraría 8 minutos antes del incendio. Si bien no tenemos determinado el ingreso de la persona porque los tapan unos árboles, sí se pudo determinar que en ese tiempo ingresa una persona, se la deja entrar sin identificación. Lo vamos a sumar al testimonio, que por razones de seguridad no lo voy a dar, de una persona que en pronto tiempo va a decir que al mismo tiempo pudo visualizar un vecino, a alguien corriendo en los techos del galpón. Estos elementos los que se están dando es simplemente comprobando el hecho ya prácticamente probado. Ya está probado de cómo que fue intencional. Claro, no había presión de agua. Claro. El informe técnico de la UTN acaba de mencionar de que con la cantidad de presión de agua que había no se podía combatir el incendio, que la pared se cayó porque no tenía control municipal y estaba construida en Ahora, ¿usted se reunió, supongo, con el doctor Alejandro Olmos Gaona? No, todavía no, lo vamos a hacer. ¿Van a reunirse? Sí, vamos a ver, sí, porque nuestra intención es que el fiscal Delgado tome conocimiento también y podamos unir lo que tenemos como investigado en ambas causas para que se siga adelante. Porque además esto que reveló aquí el viernes pasado el doctor Olmos Gaona, con lo que usted suma, tienen la conexión, ¿no? Sí, lo de Perú es nuevo. Lo de Perú es nuevo. Sí. Y es muy usted dice que en Perú están investigando ahora. En Perú están investigando y hay un movimiento desde el punto de vista de los colegas de ustedes bastante importante. Yo he salido en un canal de Perú con respecto, claro, porque las sociedades que participan en la privatización son argentinas. Y la documental que se quema de Perú es depositada por estas sociedades en el Mountain. Claro. ¿Y ahí en Perú quién estaba? ¿Sogma? Sideco Galileo. Sideco.
¿Y Sideco quiénes estaban? Sideco es el grupo Macri. el grupo padre, claro, la matriz del grupo Macri, pero Galileo, lo que yo conozco que tuvo participación Sideco en una empresa llamada Galileo es la de gas, que es muy conocida, la de equipos de gas, fue vanguardia en Argentina en la instalación de equipos de gas. Que en Argentina hay mucho más que en otros países y que después se exportó a otros países como Perú. Lo que pasa es que yo creo que los organismos del Estado encargados de lavado, WIF, Proselec tendrían que tomar intervención. De hecho, Gonella había tomado intervención. Bueno, Gonella está, pero Gonella lo sacaron. Claro, y es quien hizo este informe. Es quien a hizo Gonella este informe. justamente lo sacaron y forma parte de la arremetida contra el poder público que está haciendo el gobierno de Cambiemos, contra Gil, el Ministerio Público contra Gil Cargo. Yo creo que tarde o temprano igualmente no se va a poder tapar estas 10 muertes. Es un problema de tiempo porque es una investigación internacional. Iron Mountain incendió depósitos en 5 países. Claro, exactamente. Ahora Lo que pasa es que lo hicieron con un cuidado para que no muriera nadie, digamos. Es el primer lugar donde mueren 10 personas. Pero ahora va adquiriendo mayor tenor con esta información que aporta usted, la del doctor Alejandro Olmos Gaona y la conexión con Panama Paper, esta empresa Oximil, ¿no? Así que vamos a seguir, exactamente. Bueno, no se vaya, quédese un ratito. Hoy habló uno de los titulares de la CTA, Pablo Micheli, sobre el tema del bono, acordado entre la CGT. Lo escuchamos y ya vamos con Daer. Para rechazar que en lugar de, como decía Hugo, la reapertura de paritaria, el aumento de emergencia a los jubilados, nos quieran conformar con este bonito que ni siquiera va a valer 1.000 pesos, o va a tener el poder de compra esos 1.000 pesos en diciembre cuando lo paguen que tiene hoy. Van a venir otros sindicatos que no pertenecen a ninguna de las dos CTA y también van a venir otros movimientos sociales fuera de la CETEP, Barrio de Pie y la Corriente Clasista, que ya están junto con nosotros convocando a esta jornada nacional de protesta. Bueno, Héctor, las CTA no están para nada de acuerdo, dicen que es un bonito que no sirve para nada. Está bien. Que logren superar lo que hasta ahora obtuvimos construyendo un poder necesario para sentarnos a discutir con el gobierno y con los empresarios. Digamos, en esto hay que, digamos, entre trabajadores no es el tema, ¿no? Creo que cuando adjetivan lo hacen muy mal, y me parece que están lejos de intentar lograr objetivos, sino quedarse con un testimonio. Y cuando uno tiene la responsabilidad de representar una masa tan grande de trabajadores, como la que representa la CGT, no estamos para ser testimoniales, no estamos para plantearnos lo que quisiéramos que sea, estamos para intentar encontrar soluciones en un camino complicado, en un momento complicado y, por supuesto, con todos los sinsabores y todo el desgaste que generó todo este proceso de gobierno. La realidad es que el compañero tuvo el mismo discurso con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, con Néstor, con Cristina y ahora, digamos, siempre tuvo el mismo discurso. Entonces, cuando a nosotros nos ponen en un debate, el debate es desigual. Nosotros representamos a los trabajadores, ¿no? Y el compañero pobre, por sostener un discurso equivocado, hasta perdió su gremio de base. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, también tenemos que ponerla sobre la mesa. Héctor, también hay como personas que están dentro de la CGT que piensan bastante parecido a Michel. Pero por ejemplo, los bancarios, los camioneros. Pero los compañeros eran escépticos a que podamos llegar a un punto donde en el marco de paritarias se discuta una base de 2.000 pesos, cómo articularla en cada una de las organizaciones. Porque la confusión que tienen, y que la han dado sobre todo desde la UIA, es que la CGT se subroga facultades de los gremios. La CGT acuerda una instancia con empresarios y con el gobierno que es quien habilita ahora las mesas de discusión en la paritaria para discutir una base de 2.000 pesos, cómo articularla, ¿no? En el momento de pago y cómo articularla que ella
actividades que puedan ir por arriba. Héctor, Ahora, Héctor, un sí. minutito antes que me olvide. Y usted me decía antes de ir con el doctor, quédese tranquilo que todos van a cobrar, todos van a tener el bono. Por supuesto. ¿Por qué tiene tanta seguridad? Porque muchos empresarios dicen, no podemos, no lo vamos a pagar. No, que digan que no podemos es una cosa. Hay compañeros que tenían la paritaria abierta y le estaban ofreciendo el 14%. En vez del 14%, dijeron, después de la firma de este acuerdo, bueno, dejemos de lado el bono y pongamos el 19%. Se refiere a los mercantiles concretamente. Concretamente los mercantiles. Bueno, ellos fueron los que 24 horas después del compromiso de que iban a cobrar un bono, firmaron una paritaria sin bono. Sin bono, pero pasaron de un 14% que venían planteando los empresarios a un 19%. Y hoy totalizan... Perdón, pero no hay constancia de eso. Eso lo dice usted, yo no lo dudo, pero no hay constancia porque... ¿De qué no hay constancia? De que lo que motivó un supuesto incremento de la oferta fue la firma del papel ese el miércoles, porque la verdad que Armando Cavalieri ni siquiera estuvo. No estuvo por eso. Cavalieri es un miembro del Consejo Directivo y te digo esto, lo digo yo, efectivamente lo digo yo. Sí. Pero no es que lo digo yo porque lo invento, lo digo yo porque las cosas sucedieron así. Pero entonces el papel no debió haber dicho que eran bonos, sino que se sumaban 2% de la Hay oferta. otras actividades, e inclusive los compañeros bancarios que vos mencionás, vienen con bastante medida de fuerza para lograr abrir la paritaria y no la pudieron abrir. No, esto los va a sentar en una mesa con el sector empresarial en el marco de las paritarias para discutir. Y seguramente los bancarios van a ir muy por arriba de los 2.000 pesos, no tengamos duda. ¿Cómo? ¿Y los estatales? Los estatales lo están resolviendo. Están los gremios estatales a nivel nacional, ya han avanzado con los organismos descentralizados, están avanzando en la administración central, han avanzado en 8 provincias. En la provincia de Buenos Aires, los gremios estatales están terminando de discutir el segundo tramo de la paritaria, así que ahí verán si lo ponen en porcentaje o lo ponen como bono. Lo que pasa que también acá hay otro tema, Gustavo. Están los empresarios haciendo una paritaria con el gobierno. Acá también los empresarios especulan con que producto de estos 2.000 pesos le prorroguen vencimientos. Hoy escuchaba a un dirigente empresarial que dice, bueno, que los 2.000 pesos me lo debiten de ganancia del futuro. O que entra en la próxima paritaria. Que el Estado se los debite, que lo puedan deducir en el pago de ganancia. Claro. Y esta no es la idea. Acá todos tenemos que poner responsabilidad para atravesar este bache de crisis social. Digamos, esta no es la solución. Por supuesto que no es la solución. La solución sería no estar discutiendo esto. Ahora, Héctor, esto, por ejemplo, ¿lo hablaron a la mesa así frente a los empresarios? Porque daría impresión como que acordaron algo que después cada uno por su lado dice los empresarios, bueno, no están así, o mandan informe, como usted dice, off the record, o hacen charlas con periodistas y dicen, no, bueno, no están así como dice la CGT, o el propio presidente que ayer les dijo, rómpanse el traste, como diciendo, muchachos, vengan a invertir. ¿Qué pasa? ¿Dicen una cosa y después hacen otra los empresarios? Lo que pasa es que los dirigentes empresarios no asumen el debate hacia adentro. Y lo que le pasó a la UIA es que el día anterior hizo una asamblea, y en una asamblea se para uno y dice, che, no firmen nada, y nadie va a salir a decir, no, tenemos que ir a firmar. Y vinieron a la firma del acuerdo sin tener facultades. Esto es lo que pasó. Bueno, es un Entonces, poco cuando se dan vuelta... Lo que cuenta hoy, perdón, vamos, acá Alejandro hoy en el informe semanal que hace en el BAE, que es lo que comentás, ¿no? Sí, lo que contamos además es que el lunes en el borrador del texto que se iba a firmar el miércoles figuraba que el bono era de pago obligatorio y de base de 2.000 pesos. La UIA logró torcer eso, porque en lo que terminaron firmando no es obligatorio. La palabra obligatorio nunca se usó. Lo que dice, mira, yo lo dejé, tengo el texto en la puerta acá del canal. Así que Quintana les mandaba a los empresarios el lunes. Lo que Quintana les mandaba a los empresarios el lunes. No sé lo que le mandó a los empresarios el lunes, Pero el borrador... Yo lo que te digo es, lo que se acordó y lo que dice el acta es
que se establece. Sí, eso lo sé, lo vimos todos. Sí. Y a partir de ahí, el Estado habilita la negociación. Y la negociación es para partir los 2.000 pesos para arriba o aquellos lugares donde hay una crisis, porque hay actividades que efectivamente están en crisis. Porque acá a veces se desvaloriza los 1.000 o los 2.000 o los 500 y hay actividades que están abajo del agua, ¿no? Yo inclusive estaba analizando los datos salariales del CIPA y ahí tenemos una radiografía clara de lo que son los sueldos en la Argentina. Hay muchas actividades que van a tener que ver, por ahí pagan una cuota en noviembre, una en diciembre, no sé, cada sector tendrá la posibilidad... ¿A usted le parece suficiente, digamos? No es un tema de suficiente. Bueno. Suficiente, ¿sabes qué es? Es que no hubiéramos tenido que discutir este bono, que el salario alcance, ¿no? Para todo, para vivir, para la vivienda, para la salud, para la educación. No alcanza, por supuesto que no alcanza. Por supuesto que no alcanza. La discusión es los 1.000 pesos para los jubilados. ¿Sabe cuánto cobran los jubilados? 5.600 pesos. Claro. Pero no de ahora. Desde hace mucho cobran. Desde hace mucho. Sí. Y el otro tema es que hay mucha manija política. Mucha rosca, dice usted. No, manija, no rosca. No rosca. Mucha Ahora, por manija ejemplo, política. ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? A ver. Mucha manija política. ¿Y sabes qué pasa? Muchos de los que tienen esta manija política son los responsables de que Macri gobierne. Este es el tema. Y hay que empezar por esa autocrítica. ¿Manija también, política ¿no? por parte de quién? ¿De dirigentes políticos? Por supuesto. ¿Del Frente para la Victoria, dice? No todo el Frente para la Victoria, no todo el Frente para la Victoria. Yo recién vengo de la CGT de hablar en un acto de compañeros del peronismo que participaron del Frente para la Victoria, algunos fueron funcionarios y demás. Y no pude cerrar el acto porque vine para acá, pero digamos, nosotros vamos a generar alianzas con todos los sectores. Creemos que hay que generar una nueva alternativa política con capacidad de gobernar, porque este es el otro Bueno, problema. el sábado usted estuvo con Alberto Fernández y Felipe Solá, un acto importante, hicieron en el café. Pero Omar Mansi. precisamente tiene El que ver Frente con Renovador. esto. Pero Precisamente acercándose al tiene que ver con peronismo. esto. ¿Cómo? Acercándose al peronismo. Por esto, pero esto es lo que le estoy diciendo. Y recién vengo no, vuelvo a repetir, no pude cerrar el acto, hablé un poquito antes porque venía para acá, de un acto que era otro sector del peronismo que no tiene nada que ver con el Frente Renovador. ¿Y ustedes qué digamos. creen? ¿Ustedes qué pretenden o quieren? ¿Que usted de la CGT articule un nuevo peronismo? La CGT lo que quiere es que el peronismo debata, genera autocrítica y vuelva a ser un movimiento con alternativa, para hacer alternativa de poder y alternativa electoral. Digamos, si no, no hay alternativa política y el único instrumento de discusión social es la CGT. Es la CGT hoy, no existe otro. Héctor, Sergio Palazzo dijo esta semana que lo que se había debatido en el Confederal como grandes premisas, ustedes no las han cumplido. Bueno, Sergio tiene una posición, ¿no? Digamos, yo la respeto mucho. Nosotros no tenemos un abrir y cerrar de libro en cada reunión, ¿eh? Las reuniones de consejo directivo duran 3 horas y media. Ese confederal duró 4 horas. Digamos, la CGT es muy amplia, y nosotros tratamos de sintetizar las expresiones de todos y llevar un consenso. Y por supuesto cumplimos en todo, porque avanzamos y tuvimos respuestas. Y sobre todo la principal respuesta es lograr que el gobierno convoque y nos ponga enfrente a los empresarios, porque este es el otro tema. Si no nos pone enfrente a los empresarios, no hay discusión. Usted decía Es todo recién, testimonial Héctor, después. usted decía recién, hablando de testimonial justamente, usted decía recién, si no pagan va a haber problemas, va a haber discusiones, va a No haber lo dije problemas. acá, pero sí, son mis palabras. Sí, también dijo, esto disipa totalmente la posibilidad del paro en caso De un paro general, sí. Ahora, a 6 meses de aquel 29 de abril, donde, dicho sea de paso, ustedes compartieron el escenario con Pablo Micheli, que yo puedo compartir lo que usted dice sobre la legitimidad de cada uno de los sectores, y me parece que son incomparables la CTA de Pablo Micheli con ustedes, pero ahí el discurso Pero ahí hay un tema. era- ¿Sabes en qué se equivocan cuando critican a la CGT? La CGT es el único instrumento
social de representación que hoy está enfrente de la economía concentrada. Eso no lo sé. Pero se puede equivocar la CGT también. Entonces, No, lo que yo le estoy preguntando es eso, precisamente. A 6 meses de aquel 29 de abril, donde la verdad a mí me impresionó muchísimo. Cubrí el acto y me pareció una demostración de poder incomparable, que ningún actor social justamente podía llevar adelante, y me parece que la CGT actual es más poderosa todavía que aquella. Ahora, a 6 meses de eso, ¿usted el balance que hace es que con este bono de fin de año jugaron todo ese poder y todo el poder que acumularon después no se podía sacar más? A ver, hacer una afirmación de esa es una simplificación muy grande. No, le pido un balance. Hacer eso es una simplificación muy grande. A partir de ahí, a partir de ese día, también teníamos las premisas de que iba a haber un 25% de inflación y nos quisieron topear las paritarias. Y las paritarias fueron del 35%, no fueron del 20, 21, 22, 24, 25. Y en ese momento también nos quisieron topear las paritarias. Que perdieron igual por 10 puntos con la inflación. Después perdieron, pero por supuesto. Pero el problema acá es que viene desde diciembre. ¿Sabes de cuándo viene el problema? Desde las PASO del año pasado de la provincia de Buenos Aires. Ahí nació el problema. Digamos, ¿Qué problema? El problema político. Ahí nació el problema político. Ahí nace la derrota del peronismo, sí, y empieza a gestarse el triunfo de Macri. Digamos, estos son los problemas de fondo. Entonces, ahora tenemos un gobierno que va en un sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El 22 de agosto asumimos. Lo único que hicimos fue empezar a construir alianzas que nos generen poder. Vos me podés decir, bueno, pero ¿qué se logró? El balance es pobre. Pero ¿sabés qué? Sentamos al gobierno. Hacía 50 años o 40 años de la democracia del año 83 para acá, jamás un gobierno sentó a medio gabinete para discutir con la CGT. Jamás. Pero eso el tema es que se consigue, digamos. Jamás logramos de que, salvo en el Consejo del Salario Vital Mínimo Móvil, cosa que es acotada, discusión que es muy acotada, nos pusieran a los empresarios enfrente. Digamos, y esto no tiene que ver solamente con bonomía de un sector, tiene que ver con el poder que se fue gestando y con la posibilidad instrumental que tenemos desde la CGT de movilizar o de hacer una medida de fuerza. Digamos, si no nos hubiera, digamos, el otro, porque en estas cosas hay quien pone la plata y el sector que cobra, sea mucho o poco, pero hay un sector que si no pone nada es mejor. Ahora, digamos, ¿no? que, a ver si puedo sintetizar un poquito. En este momento, ¿ustedes son aliados con el gobierno para meterle presión a los empresarios a que inviertan, a que cumplen, a que reabran paritarias si hay? No. Nosotros no somos aliados. Nosotros somos representantes de los trabajadores, formales e informales. A partir de ahí, lo que hacemos es, lo que le corresponde al gobierno, lo discutimos con el gobierno y también tenemos que discutirlo con los empresarios. Pero lo que discutimos con los empresarios es distribuir la riqueza. Este es el tema. Ahora, esta semana, por ejemplo, Berco mostró cómo se ha ampliado en estos últimos 4 o 5 meses la brecha entre ricos y pobres. Se está ampliando cada vez más. Digo, ¿no considera que en estos 10 meses el gobierno de Macri ha sido tremendamente injusto con los laburantes, con los trabajadores? No tengo dudas. Pero lo he hablado en otras veces que estuve acá. Sí, por eso nos llama la atención, justamente. No, que no te llamen la atención porque sigo pensando lo mismo. Este gobierno favoreció a los sectores agropecuarios, no solo bajándole las retenciones, sino devaluando la moneda. Digamos, sigo pensando lo mismo. Si hoy me tengo que sentar en la banca, no voto y no acompaño el acuerdo con los fondos buitre. Sí, de hecho hasta tuvo problemas en su propio bloque cuando votó la ley antidespido. Pero por supuesto, pero uno tiene que tener una mirada estratégica. Uno no tiene que mirar solamente la coyuntura. ¿Pero qué confía del gobierno que el gobierno no ha hecho en estos 10 meses? Porque en estos 10 meses el gobierno, lo que usted dice, tenemos un diagnóstico similar, le ha dado al poder concentrado de la economía mucho y a los trabajadores nada. ¿Qué puede cambiar al futuro que a ustedes algo los seduce? ¿Qué puede cambiar?
que no avancen más en contra de los trabajadores, que no avancen sobre nuestros derechos. Y ahí no tengan dudas que vamos a ser totalmente firmes. Totalmente firmes. Héctor, gracias por venir, ¿eh? Como no, gracias siempre, a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa y enseguida vamos a terminar y volvemos con el doctor Arce Ageo sobre esto que están planteando, una novedad que es entre el viernes pasado lo que dijo el doctor Olmos y lo que está diciendo Arce Ageo son novedades en una causa que no nos debemos olvidar, costó la vida de 10 personas. Ya volvemos.